tipo y figura del fin del tiempo. Cuando el Señor Jesucristo apareció y leyó en el libro del profeta Isaías, él leyó el capítulo 61 y encontramos en San Lucas capítulo 4 verso 14 en adelante que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ungido con el Espíritu del Señor y su obra. El Señor Jesucristo dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres, y había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Y así, por el estilo, enumeró las cosas para las cuales él había sido ungido con el Espíritu del Señor. Porque cuando una persona es ungida con el Espíritu del Señor, es para cumplir un propósito divino que ha sido prometido para ese tiempo. Por esa causa encontramos que el Señor Jesucristo, siendo el ungido del Señor, del Espíritu de Dios, para ese tiempo, él estuvo ocupado llevando a cabo el programa de Dios correspondiente para ese tiempo, porque esa es la obra de Dios que le corresponde llevar a cabo al ungido de Dios para esa edad o esa dispensación. Encontramos, por ejemplo, a los profetas del Antiguo Testamento como Noé. Noé estaba ungido por Dios y estuvo llevando a cabo la obra correspondiente para ese tiempo y predicando el mensaje correspondiente para ese tiempo. Luego encontramos también a Moisés. Moisés, siendo el ungido de Dios, el ungido del Espíritu de Dios, él tenía una obra para llevar a cabo. Y él se movió hacia adelante, reconociendo que había sido ungido con el Espíritu de Dios, con esa columna de fuego, y llevó a cabo la obra de Dios correspondiente para ese tiempo. Porque la obra de Dios correspondiente para una edad o una dispensación
Él la lleva a cabo a través de su ungido que Él ha enviado con el Espíritu del Señor. Así es que Dios no hace nada a menos que no sea a través de su ungido para esa edad o esa dispensación. Ese es un gran misterio del reino de Dios que hemos estado viendo a través de las edades y dispensaciones y no habíamos comprendido el por qué. Siempre Dios envió a un hombre y a través de ese hombre Dios se manifestó y se cumplió el programa de Dios para ese tiempo. Es que para cada edad y dispensación Dios tiene el programa que Él ha señalado, el cual Él ha sellado en el mensajero que corresponde para ese tiempo, al cual Dios unge con su espíritu, y luego se abre ese misterio del reino de Dios, del reino de los cielos, y se cumple ese programa divino. Y a través del tiempo hemos estado viendo ese programa divino llevándose a cabo, la parte correspondiente para cada edad y cada dispensación. Y eso no es otra cosa sino la palabra interpretada, la cual había sido prometida para cada edad y dispensación. Y la palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios es manifestado, pero hasta que no es dado a conocer al pueblo ese gran misterio, el pueblo no lo entiende. Pero vean ustedes, el nombre de Dios es manifestado cuando la palabra es interpretada en carne humana para cada edad y dispensación. Pero llega un tiempo señalado en el programa divino en donde se abre ese misterio al público para que sepan lo que ha estado aconteciendo. Porque siempre el nombre de Dios es el nombre de la palabra, porque en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. Y también dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret, porque ese es el nombre de Dios para redención. El nombre Jesús significa redentor, como el nombre Josué también. Y por cuanto el Espíritu de Dios, manifestado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, estaba
en el tiempo en que llevaría a cabo la obra de redención por la sangre del Cordero de Dios, manifestó su nombre de redención, su nombre como Cordero de Dios, para llevar a cabo esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo que Él tenía un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el que aparece en Apocalipsis capítulo 19, el que ninguno conoce sino Él mismo. Así es que ese gran misterio del nombre nuevo del Señor Jesucristo es el misterio que han querido conocer los grandes teólogos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, porque ese es el nombre eterno de Dios que en el Antiguo Testamento no fue revelado, o sea, dado a conocer al pueblo. Es el gran misterio del yo soy del Antiguo Testamento, en donde encontramos que 5 letras, 5 consonantes fueron dadas, las cuales corresponden al nombre eterno de Dios, pero que son impronunciables para el pueblo del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, porque no saben cómo pronunciar esas letras y que produzcan el nombre eterno de Dios. Así es que ese es un misterio escondido en la mente de Dios, juntamente con el gran misterio del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en donde en su venida el pueblo recibe la obra de reclamo y recibe la fe para ser transformado y raptado. En la obra señalada por Dios para el fin del tiempo, que es la obra que hace Dios, que hace la columna de fuego, el pilar de fuego, que en el Antiguo Testamento fue conocido como Elohim o como Yo Soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y en el Nuevo Testamento conocido como el Señor Jesucristo. Encontramos que cuando le apareció a Saulo de Tarso esa columna de fuego, la misma que le dijo a Moisés cuando le preguntó por su nombre, le dijo: yo soy el que soy. A Saulo de Tarso le dijo: yo soy Jesús. Vean ustedes, ahí le dijo quién era en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia. Y el yo soy del Antiguo Testamento, de allá de la ley que le apareció a Moisés, y el Jesús del Nuevo Testamento
es el mismo que en el fin del tiempo se manifestaría como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y llevaría a cabo su obra de reclamo, en donde sería proclamado también el día de venganza del Dios nuestro sobre el reino de los gentiles, y en donde serían consolados todos los hijos de Dios. Ahora vean ustedes, el Espíritu del Señor a través del Antiguo Testamento estuvo en Moisés y en los profetas del Antiguo Testamento, llevando a cabo la obra correspondiente para esas edades y para esa dispensación, la cual llevó a cabo a través de Moisés y los profetas. Luego, en la dispensación de la gracia, el Espíritu de Dios estuvo en Jesucristo en toda su plenitud, y luego en los apóstoles, y luego en los 7 ángeles mensajeros, llevando a cabo la obra para la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la segunda dispensación de las 3 grandes dispensaciones. Luego este mismo Espíritu del Señor, este mismo pilar de fuego o columna de fuego, en el fin del siglo, luego de terminadas las edades de la iglesia gentil, estaría en la tierra llevando a cabo la obra correspondiente para el fin del siglo y para la dispensación del reino. Y así como estuvo en sus mensajeros, sus profetas de edades y también de dispensaciones, estaría en este tiempo final en su velo de carne que Él enviaría para ungir ese velo de carne y así colocar en este planeta Tierra, en medio de los seres humanos, a su ungido, a través del cual llevaría a cabo la obra que corresponde para el fin del tiempo, en donde la columna de fuego, el pilar de fuego, el Señor Jesucristo, se manifestaría como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y todos estaríamos viendo la obra del pilar de fuego, de la columna de fuego, manifestada a través de su ungido. Por lo tanto, la obra que estaríamos viendo no sería la obra de un ser humano, sino de la columna de fuego, así como fue la obra que hizo Moisés, fue la obra más bien de la columna de fuego a través de su ungido. Y también la obra hecha por los profetas del Antiguo Testamento fue la obra de la columna de fuego de Dios a través de sus ungidos en el Antiguo Testamento. Y la obra vista a través de Jesús de Nazaret fue la obra de la columna de fuego, la obra de Dios a través de su ungido. Y la obra vista por los apóstoles fue la obra de la columna de fuego del Señor Jesucristo a través de sus apóstoles ungidos. Y la obra vista en las edades de la iglesia gentil a través de cada ángel mensajero fue la obra de la columna de fuego del Señor Jesucristo a través de sus ungidos en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil,
en donde se manifestó cada una de esas edades. Y la obra que estamos viendo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina no es la obra de un hombre, sino es la obra del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, de la columna de fuego del Señor Jesucristo en espíritu, llevando a cabo lo que Él prometió para el fin del tiempo. Esta obra estaba prometida para el fin del tiempo, para el Señor Jesucristo, en espíritu, en columna de fuego, llevarla a cabo a través de su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero ungido por el pilar de fuego, por la columna de fuego, por Jesucristo en espíritu, conforme a su programa para el fin del tiempo. Así es que podemos ver que siempre que ha aparecido un ungido con la columna de fuego, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, ha sido para llevar a cabo una obra, la obra divina que corresponde para ese tiempo, para esa edad o esa dispensación. Y por esa causa ha traído un mensaje, y ese mensaje es la palabra hablada de Dios para esa edad o esa dispensación. Y por medio de esa palabra hablada, salida de los labios del ungido de Dios para ese tiempo, Dios ha llevado a cabo su obra. Es una obra divina, la que hemos visto a través de la historia bíblica, que Dios ha estado llevando a cabo a través de sus ungidos. Y la última obra que Él lleva a cabo está señalada en la Escritura para llevarla a cabo a través de su ángel mensajero y así completar su programa y regresar nosotros a la vida eterna de donde nosotros hemos venido. A través de la historia bíblica encontramos que el ungido de Dios para cada edad o dispensación llevó a cabo una obra, la cual fue hecha por el Espíritu que ungió a ese mensajero de Dios. Y todos los que trabajaron en esa obra fueron participantes juntamente con el mensajero de la obra de Dios para ese tiempo. Y como dijo San Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pues recibe su recompensa de acuerdo a la obra que ha llevado a cabo. Así es que todos los que han trabajado en la obra del Espíritu del Señor, de la columna de fuego a través del mensajero,
para cada edad o dispensación. Son participantes de esa obra divina y fueron instrumentos de Dios. Por lo tanto, recibirán una recompensa grande en el reino de Dios. Y nosotros podemos ver también que los que se levantaron en contra de esa obra que estaba llevando a cabo el mensajero, los cuales las personas que se levantaron en contra no comprendieron que era Dios en ellos llevando a cabo esa obra y se levantaron en contra, se encontraron y se encontrarán delante de la presencia de Dios como personas que se levantaron en contra de Dios en la edad o dispensación en que vivieron, y recibirán la recompensa como enemigos de Dios. Y ya ustedes saben cuál será la recompensa para esas personas. Ahora, nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del tiempo, en donde Dios, en espíritu, la columna de fuego, Jesucristo en espíritu, en columna de fuego, está llevando a cabo la obra final del tiempo final en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Y yo puedo decir una cosa: yo soy participante de esa obra que Él está llevando a cabo, porque estoy trabajando en esa obra con el Espíritu de Dios, por cuanto me ha ungido con su Espíritu para trabajar en su obra correspondiente para este tiempo final. Y cada uno de los que están trabajando en esta obra del fin del tiempo están trabajando brazo a brazo con el Señor Jesucristo, con la columna de fuego, y todos somos hallados trabajando en el reino de Dios, en la obra de Dios que corresponde para nuestro tiempo. Y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recibirá la más grande recompensa que persona alguna vaya a recibir en el reino de Dios. Esa es la bendición para cada uno de nosotros. Y nosotros seremos transformados muy pronto, porque estamos en la obra divina que corresponde para nuestro tiempo, en donde el Espíritu del Señor está trabajando. Él está trabajando en nuestra edad, la edad de la piedra angular. Él está trabajando en la dispensación del reino, y Él está trabajando en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, llevando a cabo la obra que corresponde en su programa para el fin del tiempo. Y para trabajar en su obra, Él me ha ungido
y también Él ha ungido su cuerpo místico en este tiempo final, su cuerpo místico en la edad de la piedra angular. Estamos ungidos con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, para llevar a cabo la obra divina del Señor Jesucristo para nuestra edad y nuestra dispensación. El ungido con el Espíritu del Señor y su obra. Vean ustedes, cuando Dios envía un mensajero para una edad o para una dispensación, el Espíritu de Dios lo unge, y a través de su ungido Dios realiza su obra para esa edad o esa dispensación, y junto a Él trabajan los escogidos de Dios que viven en ese tiempo, y así se lleva a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Para nosotros es un privilegio muy grande estar conscientes que estamos trabajando en la obra de Dios para este tiempo final. La obra de Dios para la edad de la piedra angular, la obra de Dios para la dispensación del reino. Y tenemos el Espíritu de Jesucristo, tenemos la columna de fuego, tenemos al Señor Jesucristo en espíritu, en columna de fuego, manifestándose en nuestra edad y nuestra dispensación, llevando a cabo su obra. Por lo tanto, esta obra que ustedes han estado viendo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, es la obra del Señor Jesucristo, de la columna de fuego. Yo solamente soy su instrumento, pero Él es el que hace la obra. Y el mensaje no es mío, sino del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes y para mí también. Así es que toda la gloria le pertenece a Él. Él es el que está llevando a cabo esta obra. Él es el que ha estado llamando y juntando a los escogidos. Él es el que nos ha dado el mensaje de la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino. Él es el que ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y Él es el que ha establecido en la dispensación del reino la edad de la piedra angular. Y Él es el que nos ha establecido en la dispensación del reino, a ustedes y a mí también, y nos ha colocado en la posición que nos corresponde conforme a su programa para este tiempo. Y brazo a brazo nosotros estamos trabajando con la columna de fuego, con Jesucristo, y Él con nosotros y a través de nosotros, porque todo lo que Él ha de hacer en este tiempo final lo hará a través de su cuerpo místico
de la edad de la piedra angular en la dispensación del reino, a través de su ángel mensajero y los escogidos de la edad de la piedra angular, porque somos la parte visible del Señor Jesucristo. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, o huesos de sus huesos, porque somos su cuerpo místico, y a través de nosotros, su cuerpo místico, en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, Él está llevando a cabo la obra señalada en su programa para este tiempo, y también la que llevará a cabo en el reino milenial. Así es que tenemos una parte muy importante en el programa divino. Durante el reino milenial estaremos como estamos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la cabeza de oro. Y así estaremos en el glorioso reino milenial. Estaremos a la cabeza del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estaremos en la posición más importante de ese glorioso reino milenial. Estaremos ocupando una posición que desearon los apóstoles y que desearon también los profetas del Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos ha tocado el privilegio de ser predestinados para ocupar esa posición en el reino de Dios. Y no pueden ser perfeccionados los santos sin nosotros. Así es que la obra de la columna de fuego del Señor Jesucristo, del Yo Soy del Antiguo Testamento, es una obra muy grande en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y para eso, la columna de fuego, ha venido a Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Él ha descendido, así como descendió sobre el monte Sinaí, y le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido. Y Él ha descendido a nosotros para producir la liberación, para la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para la adopción de los hijos de Dios, o sea, para la transformación de nosotros los que vivimos. Así es que Él está llevando a cabo toda su obra, la cual culminará con la transformación de nuestros cuerpos, antecediéndole la resurrección de los muertos en Cristo, y luego, después de una temporada corta aquí, estrenando
esos nuevos cuerpos, en donde estaremos de 30 a 40 días aquí. Luego nos marcharemos para recibir los galardones que serán repartidos en el tiempo en que la tierra estará pasando por los 3 años y medio de la gran tribulación. Así es que a nosotros la suerte nos ha caído en la parte mejor del programa de Dios, porque mejor es el fin del negocio que el principio, y el fin del negocio divino, el fin de los negocios de nuestro Padre Celestial es mejor que el principio. Y a nosotros nos ha tocado vivir en el fin del negocio o los negocios de nuestro Padre Celestial, para lo cual Él ungiría a su ángel mensajero para dar a conocer por medio de su ángel las cosas que deben suceder pronto y llevar a cabo su obra correspondiente para este tiempo, y cada uno de nosotros estar brazo a brazo con la columna de fuego manifestada en este tiempo final. El ungido con el Espíritu del Señor y su obra. Jesús dijo: si ustedes no pueden creer en mí, Él siendo el ungido, crean a las obras, porque esas obras que Él estaba haciendo eran las obras señaladas para el ungido con el Espíritu del Señor. O sea, si no lo podían comprender que Él era el ungido, entonces viendo las obras que Él hacía, podían ver que esas eran las obras del ungido por el Espíritu de Dios. Podían ver que esas eran las obras del Espíritu de Dios a través de su ungido. Así es que podemos ver nosotros en nuestro tiempo también las obras del Espíritu de Dios. Si no creen al ungido, crean a las obras, decía Jesús. No pueden creer en mí, crean entonces a las obras, porque las mismas obras son las que dan testimonio de quién es el ungido del Señor. Porque nadie puede hacer las obras que hace el ungido de Dios, porque esas obras están señaladas para ser hechas por el Espíritu del Señor a través de su ungido. Así es que nosotros estamos tranquilos, descansando en el Señor Jesucristo, y sabemos que Él continuará llevando a cabo su obra y cumpliendo todo lo que Él tiene programado para realizar, incluyendo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos, encontrando dónde está el pilar de fuego, la columna de fuego, Jesucristo en espíritu.
Entonces encontramos la obra de la columna de fuego a través de su ungido y descansamos así, sabiendo que todas las demás promesas serán realizadas también y que muy pronto nosotros tendremos un cuerpo eterno. 2000 años atrás, uno le dijo a otro: mira, hemos hallado a aquel del cual habló Moisés. Él preguntó: ¿y de dónde es? De Nazaret. ¿Puede salir alguna cosa buena de Nazaret? Ven y ve. Y también encontramos que otros discípulos también le decían a otras personas: hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Hemos encontrado ¿a quién? Al ungido del Espíritu de Dios. Porque Cristo Mesías, eso lo que significa es ungido, el ungido verdadero por el Espíritu del Señor. Así es que al encontrar al ungido por el Espíritu del Señor, entonces se puede ver la obra del Espíritu de Dios correspondiente para ese tiempo, se pueden recibir los beneficios de esa obra y se puede trabajar brazo a brazo con el ungido de Dios para ese tiempo en la obra del Espíritu del Señor para ese tiempo. Y así aparecemos delante del Señor como los obreros de nuestro tiempo en la obra del ungido de Dios, que es la obra del Señor Jesucristo, la obra de la columna de fuego por medio de su ungido. Porque por medio de su ungido Él trae toda la revelación de Jesucristo y da a conocer todas las cosas que deben acontecer y cumple, realiza su programa para ese tiempo. Todo eso está en el ungido con el Espíritu del Señor y su obra. El ungido con el Espíritu del Señor y su obra. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y adelante trabajando en la obra del Señor, en el reino de Dios, en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, trabajando en su obra en toda la América Latina y el Caribe, que es el territorio donde está moviéndose la columna de fuego, el yo soy del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento en espíritu. Por esa causa he estado trabajando en Puerto Rico, en el Caribe y en toda la América Latina, porque la columna de fuego Jesucristo voló para Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina para llevar a cabo su obra correspondiente para este tiempo en el cual
nosotros vivimos. Así es que ustedes pueden ver ahora el por qué hemos estado viajando tanto, Miguel y yo, por toda la América Latina y también por el Caribe y también aquí en Puerto Rico. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos continúe usando grandemente en esta hora final. Pasen todos muy buenas tardes y ya estaremos transmitiéndole por vía telefónica todos los domingos en las mañanas y de vez en cuando también en la tarde y de vez en cuando también los viernes en la noche, pero seguro los domingos en la mañana. Oren mucho por nuestro hermano Bermúdez y también por mí, ya que toda la América Latina y el Caribe tiene sus puertas abiertas a la obra del Señor Jesucristo y tenemos mucho trabajo en la América Latina y el Caribe y lo que nos falta es tiempo. Pero todo el tiempo que Dios nos ha dado lo hemos dedicado a la obra de Jesucristo, el Yo Soy del Antiguo Testamento, la columna de fuego del Antiguo Testamento y esa columna de fuego encarnada 2000 años atrás en la persona de Jesucristo. Él es el mismo en la dispensación de la ley, el mismo en la dispensación de la gracia y es el mismo en la dispensación del reino. Que Dios nos ayude y nos use en toda esta labor que Él, la columna de fuego Jesucristo, está llevando a cabo en el Caribe y toda la América Latina. Y que luego en el tiempo asignado por Él se extienda hacia el pueblo hebreo y hacia todos los países que Él tenga en su programa. Dios les bendiga, Dios les guarde y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.